Todos hemos escuchado al menos una vez al día el término civilización occidental y u occidente. Pero ¿qué es la civilización occidental? ¿Qué no es occidente? Los que no son o no somos occidentales, ¿qué son o qué somos? Los latinoamericanos somos occidentales. Muchos de ustedes serán muy jóvenes, pero entre el 93 y el 95, un analista llamado Samuel Huntington escribió un libro llamado El choque de las civilizaciones, en el que se oponía a la tesis de que con el fin de la Guerra Fría, literalmente la historia se había terminado con el triunfo del bloque liderado por Estados Unidos. Y para Huntington, el nuevo orden mundial iba a estar configurado por una lucha entre civilizaciones, y por ello hizo una división del mundo en civilizaciones. En algunos casos sus proyecciones se cumplieron, en otras no, pero más allá de eso, este video trata sobre esa división un poco reduccionista que hace del mundo en civilizaciones. Pero, en todo caso, vamos a ver. ¿A qué civilización perteneces tú? Veámoslo ahora. La civilización occidental. Bueno, antes confieso que aparte de ser un libro que me interesa mucho, también hago esto para dejar a Afganistán tranquilo por un día al menos. Huntington parte definiendo la civilización occidental como una de las muchas civilizaciones que surgieron del legado greco-romano, que ha cambiado mucho en el tiempo y que hoy la definen características como el legado clásico mencionado, la mezcla cultural que dejó el catolicismo y el protestantismo, diciendo incluso que el cristianismo occidental, compuesto por ambas denominaciones, es la característica más importante histórica de Occidente. El tener un idioma europeo, el ser sociedades secularizadas, el estar regidas por Estado de Derecho, el tener movilidad social y el ser sociedades individualistas son marcas de esta civilización. Aquí es donde Huntington peca de reduccionista porque no hace un análisis tan detallado de las otras civilizaciones que menciona, pero no por ello el texto deja de ser interesante. Por lo general el autor cree, y yo también, aunque por distintas razones, que la civilización occidental incluye a Europa occidental y central, es decir, las Europas católicas y protestantes, Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, que serían los territorios que cumplirían con estos requisitos. La civilización latinoamericana. El mismo Huntington reconoce que en general los analistas creen que Occidente tiene tres ramas, las que serían Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Sin embargo, en su análisis, Latinoamérica no es parte de Occidente. Argumenta que ha seguido una vía de desarrollo distinta y aunque es un vástago de la civilización occidental, tiene culturas indígenas ausentes en Europa y Estados Unidos y que son más o menos influyentes en unos países que en otros. Además tiene una cultura autoritaria que Europa tuvo en menor medida y Estados Unidos, según él, no tuvo en absoluto. Y no se olvida del elemento religioso, mientras que Occidente vivió los efectos de la Reforma, y por ello es una mezcla de los elementos católico y protestante. Latinoamérica habría sido históricamente solo católica. Es por ello que la cataloga como una civilización aparte, aunque estrechamente vinculada a Occidente. La civilización ortodoxa. Llama como ortodoxa la civilización compuesta por los países que comprenden a Europa Oriental y al Cáucaso, y que recogieron el legado del Imperio Bizantino, aunque también incluye en este subgrupo a países ortodoxos orientales como Armenia y en cierta medida a Etiopía. Estos países se caracterizan por tener rasgos autoritarios y colectivistas, aún más definidos que los latinoamericanos por su estrecha vinculación entre religión y Estado, pero en donde el Estado está por sobre la religión y la dirige. Hasta cierto punto el autor concluye que la civilización ortodoxa es en el fondo la civilización rusa. En un punto se contradice, ya que señala que si Rusia dejara de ser ortodoxa, la civilización ortodoxa se extinguiría,
pero omite mencionar que durante 70 años Rusia efectivamente dejó de ser ortodoxa y la civilización ortodoxa no se extinguió por ello. Sin embargo, a diferencia de Latinoamérica, no es un vástago de Occidente, sino una civilización que surgió paralelamente a la occidental. La civilización china. Desde mi punto de vista, China, Japón y en menor grado Corea serían parte de la misma civilización oriental, pero Huntington las divide. La civilización china o cínica se remontaría al menos al año 1500 a.C. y quizá incluso un milenio antes. China incluso habría albergado dos civilizaciones distintas, siendo la actual proveniente de los primeros siglos de la era cristiana. Es la civilización confuciana y mezcla elementos del confucianismo, del taoísmo, el budismo y la tradición china misma. La diferencia entre chino y cínico estaría dada porque chino sería quien vive en el país llamado China, mientras que el término cínico englobaría a todos los sujetos de civilización china con independencia del país de donde provengan. Se ha caracterizado por momentos de autoritarismo fuertes seguidos por momentos de anarquía incontrolable. Hoy en día 3 países caen dentro de esta civilización: China, Taiwán y Singapur, siendo políticamente muy distintos todos entre sí. La civilización japonesa. Aunque difiero en separarla abruptamente de China, incluso el mismo Huntington reconoce que muchos las funden en una civilización, la oriental. Sin embargo, tendría una relación parecida a la de Latinoamérica con Occidente, es decir, sería un vástago estrechamente relacionado, en este caso con China. Huelga recordar que Huntington sostiene que en Japón, a diferencia de China, las condiciones de divisiones claras de clases sociales, en donde el autoritarismo hizo que cada persona tuviera clara su posición dentro de un orden establecido, y que estas clases sociales se mezclaran, como todo el mundo sabe, con el tema de la restauración Meiji, hicieron que la civilización japonesa fuera más proclive a la democracia que la civilización china. Además, una característica de esta civilización es su poca inclinación a la anarquía o a la desobediencia o la rebelión. Lo que sí es cierto es que en cierto punto de vista Japón difiere completamente del resto de Asia. La civilización hindú. El autor sostiene que es algo universalmente admitido que al menos desde el 1500 a.C. existieron en el subcontinente indio una o más civilizaciones sucesivas, aludiéndose a ellas como indias, índicas o hindúes, siendo el último el término más ocupado para la civilización más reciente, es decir, la actual. En cierta forma, continúa Huntington, el hinduismo ha sido fundamental en la cultura del subcontinente desde el segundo milenio a.C. Un analista citado por el buen Samuel señala que el hinduismo, más que una religión o un sistema social, es el núcleo de la civilización india. A pesar de ello, una de las cosas que caracteriza el sistema hindú, al igual que el japonés, es su sistema de castas, el cual para Huntington, por muy raro que parezca a simple vista, ha permitido que esta civilización haya sido más receptiva a la democracia que las demás. Además, comparte con la civilización cínica el no limitarse a un solo país, en este caso a India, sino estar presente en muchos otros lugares como Guyana, Surinam, Fiji, Islas Mauricio, etc. La civilización islámica es inconfundible. Todos han escuchado la expresión mundo islámico. El Islam nació en la península arábiga en el siglo VII después de Cristo. Se difundió rápidamente por el norte de África, la península ibérica, Asia Central, el subcontinente indio y el sudeste asiático. Como resultado de ello, existen muchas subculturas y subcivilizaciones, entre ellas la árabe, la turca, la persa o chiita, y la malaya, Indonesia. Destaca por su alto grado de legalismo, aunque este igual varía entre sus subculturas. También está muy fragmentada entre sus componentes. Lamentablemente, en la parte del libro en la que se explaya sobre las civilizaciones, Huntington no dice mucho más
de esta civilización, aunque sí profundiza mucho más adelante dentro de su libro. La civilización budista, pero en este caso el autor no habla de todos los países que uno podría considerar budistas, sino de la rama Theravada del budismo, que suele ser más individualista, quizás extremadamente individualista, y que sí ha influenciado seriamente la cultura de países que van desde Sri Lanka hasta Tailandia, pasando por Vietnam, Camboya y agregando a la corriente lamaísta del budismo Mahayana, que tiene una expresión más social, menos individualista y más de sociedad, que vendría siendo el Tíbet, Mongolia y Bután. Aunque hay varias diferencias entre las dos vertientes, un individualismo mayor que en las otras civilizaciones y un carácter más pragmático que en las otras civilizaciones y menos ético, menos moral y poco legalista sería lo que identificaría a esta civilización. La civilización africana para mí es evidente que existe, aunque no lo es tanto para el autor, que duda que en realidad África subsahariana tenga una civilización. Para mí es evidente que la tiene. Que no se haya estudiado en profundidad es otro tema. De la civilización africana, Huntington excluye el norte, que pertenecería al área islámica, y Etiopía, que o es una civilización propia, como lo dice Huntington, o pertenece a la civilización ortodoxa, como lo pienso yo, a pesar de que los africanos se inspiraron mucho en Etiopía al momento de su independencia. Sin embargo, Huntington reconoce que, junto a las influencias que dejó el imperialismo europeo, la identidad tribal africana es más profunda que en cualquier otra parte del planeta, y existe un cierto sentido de identidad particular africana que se desarrolla cada vez más fuerte. Y el resto, en este enfoque tan reduccionista, en donde los mapas que muestra Huntington llega a poner a Papúa Nueva Guinea como un país occidental, Huntington deja de lado a las civilizaciones del Caribe anglófono o a las de Oceanía, poniéndolas todas juntas o separándolas entre la Melanesia, que es a la que pertenece Papúa Nueva Guinea, la polinésica o la Micronesia. También no deja claro el estatus del judaísmo y a qué civilización pertenecería Israel, independiente de que si su teoría de choque de civilizaciones se cumplió o está por cumplirse. Su sola tesis y división del mundo en civilizaciones ya es un tema sobre el cual es interesante al menos debatir, porque todos necesitamos una identidad. Para eso tenemos países, banderas, himnos, etc. Tenemos hasta nombres por eso, y porque comprender los rasgos que tiene cada civilización puede llevar a un mayor grado de éxito en la interacción entre estas, sin olvidar nunca que todos, en el fondo, somos parte de la misma civilización, que es la humana. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.